Nada más pongan su nombre, por favor. Se supone que ya lo encendieron, ¿no? Ya. Siento aquí hay dos, por fin. Sí, hay dos. Sí, este salón sí. ¿Este sí lo recomienda usted? Sí, aquí di clase para el trimestre anterior. ¿Qué más faltó? Permítame. Profe, ahorita me estoy acordando que la clase pasada nos mandó en la otra hoja como esas. Es que la otra hoja es de falta. Sí. Sí. Maestra, Sí. de la hoja. ¿En esta? Sí. Pase, por favor. Bien. Vamos a ver, ¿en qué tema nos quedamos? Recuerde que el examen es de hoy en 8 días. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de alguno de los temas que hemos estado viendo? Para que lo aclaremos, si es que hay algo que aclarar. ¿Dudas? No, ninguna. ¿En serio? Bueno. Vamos a ver entonces, les pedí investigar, si no mal recuerdo, 5 sistemas de argumentación, 6. Sí. Robert Alexi, Stephen Tolmin, Neil McCormick, Ronald Working, Manuel Atienza y García Amado. No, García Amado creo que no. Nada más está Manuel Atienza. ¿Sí? Y les pedí investigar qué es los conceptos o qué son los conceptos de violación. ¿Cierto? Bien. Y la estructura que tienen, obviamente. Es decir, los conceptos de violación tienen una estructura, por supuesto. Bien, ¿qué es un concepto de violación? Sí, compañero, por favor. El apartado de la argumentación jurídica en fondo la constituyen dichos conceptos de violación, en los cuales se presentan cómo y el por qué consideran agravios los derechos humanos del quejoso, donde debe argumentarse con suficiencia y claridad la violación alejada, pues no bastará con repetir la norma constitucional sin conectarla lógicamente con la situación concreta, ni solo mencionar convenciones internacionales de derechos humanos sin establecer la aplicación al asunto. El concepto de violación se identifica a partir de la noción de uso común en el ámbito forense en el agravio, que es la expresión ante el órgano jurisdiccional de la lesión a derechos de la persona como consecuencia de la actuación de la autoridad reputada de inconstitucionalidad. Okay. ¿Alguien más? Sí, por favor. Es el núcleo argumentativo mediante el cual el quejoso expone cómo y por qué un acto de autoridad vulnera sus derechos
constitucionales, debe de explicarse qué norma se violó, cómo se aplicó indebidamente y cuál es el efecto jurídico de esa violación. En sí, en el concepto que están dando hay una estructura. ¿Se dieron cuenta? A ver, repítalo por favor, compañero. Es el núcleo argumentativo mediante el cual el quejoso expone cómo y por qué un acto de autoridad vulnera sus derechos constitucionales. Sí, ¿qué más? Debe de explicarse qué norma se violó, cómo se aplicó indebidamente y cuál es el efecto jurídico de esa violación. Es decir, no basta con establecer que una norma jurídica, que un acto de autoridad es agresor, violentador, transgresor de un derecho. Debe de haber una estructura. Y entonces esa estructura está sustentada primeramente en el acto de autoridad. El acto de autoridad es el que da origen al o los conceptos de violación. Puede ser uno, pueden ser varios conceptos de violación. De hecho, es una regla que sean varios conceptos de violación. Y vamos a ver por qué. ¿Qué significa? Que al plantear un concepto de violación, no solamente estamos argumentando precisamente qué norma jurídica es la que violentó el derecho, pero antes nos falta algo aquí. Esto es de lo que nos plantearon los compañeros. Pero ¿qué estaría faltando dentro del concepto de violación? Tenemos el acto de autoridad, la norma violentadora, la norma que se debió de haber atendido o violentada, cómo se violentó y cuáles son los efectos. ¿Qué nos falta? El derecho violentado. El derecho agredido. El derecho que fue afectado o dañado. ¿Por qué? Porque el acto de autoridad daña a ese derecho. El acto de autoridad menoscaba, afecta, transgrede a ese derecho. Entonces, si no hay un derecho agredido, violentado, afectado, dañado, no hay agravio. Y entonces no hay concepto de violación. No lo hay. ¿Sí? Y entonces se sobreseerá el juicio de amparo. ¿Por qué? Por ausencia precisamente del concepto de violación, por ausencia del acto reclamado. ¿Sí lo entendemos? Oiga, entonces sí, solo sí, en el concepto de violación, dentro de lo que es el acto reclamado, se tiene que dar una violentación a un derecho, por supuesto. Sí y solo sí, un derecho fue afectado, dañado, menoscabado. ¿Sí? ¿Quién lo hace? El acto de autoridad. ¿Qué acto de autoridad? Dependerá. Lo hemos visto. Hay actos de autoridad que van a ser directamente relacionados solamente con una resolución que pone fin a un procedimiento, un proceso, un juicio. Pero también van a haber actos de autoridad que emanen de las normas jurídicas generales, que emanen de cualquier acto de autoridad dentro de sus funciones y facultades, que emanen dentro de actos intraprocesales, dentro de un procedimiento, ¿sí? Y eso se le llaman amparo indirecto, ¿cierto? Entonces, es requisito sine qua non la existencia, sí, del derecho afectado, sí, el acto de autoridad que lo menoscaba, lo afecta, lo daña, qué norma jurídica se violentó al hacerlo
o qué norma jurídica se dejó de atender cuando se hizo. ¿Cómo se llegó a esa violentación? Pues por el acto de autoridad, pero ¿cómo se materializó? ¿Cómo se llevó a cabo? Oiga, entonces tengo que narrar el acto de autoridad, ¿sí? Tengo que establecer cómo la autoridad lo ejecutó, lo materializó. Primero lo notificó y después de notificarlo, ¿me permitió acudir a defenderme? ¿Me permitió ofrecer elementos probatorios para hacerlo? No. Y entonces, ¿cuáles son los efectos jurídicos de ese acto de autoridad? De esa violentación a ese derecho. Te voy a poner un ejemplo de algo que ustedes vieron en segundo cuatrimestre, derecho laboral. Hay un empleado que 4 veces a la semana llegó ebrio. Obviamente no lo dejaron pasar. Y el 5.º día no llegó ebrio, pero se puso ebrio en la empresa. ¿Se acuerdan de Juanito Pérez? Bueno, entonces lo rescindieron. El empleador, sí y solo sí, ¿qué debió de haber hecho para rescindir el contrato laboral sin responsabilidad para el empleador? Sí, pero pues es que sí es una causal de despido que contempla la Ley General del Trabajo. Estamos de acuerdo, pero ¿cómo la acredita el empleador? Pues con la copia del contrato, ¿no? O sea, la cláusula donde dice que si llega briago. ¿Cómo le acredita ese estado de ebriedad? ¿Cómo se lo acredita? En el contrato puede estar, y también en francés. Le hace la límite, el límite. Puede estar acreditado en un acta administrativa Ah. que le hagan firmar que venía ahí. Un acta administrativa. Muy bien, compañero. Sí. ¿Cómo se levanta esa acta administrativa? Lo llevan a recursos humanos y ven que siempre bien briago y le levantan el acta. O sea, el gerente de recursos humanos es perito. Se me hace que el que viene flameado es otro, Nacho. Acuérdense que estoy jurado. Pues con todo su juramento, No, si no, ya yo creo que 3 meses. jura que es catador. Entonces, ¿cómo? El 90% de los casos en donde el empleador levanta actas administrativas para rescindir un contrato laboral sin responsabilidad para el empleador están mal hechas. Porque no es especialista, ¿no? ¿Perdón? Porque no es especialista, ¿no? No es perito el que levanta las actas administrativas para Pues determinar. para eso si tienen un jurídico y ahora sí está mal hecha. Pero es que, ¿qué ¿Pero tendrían por que qué? hacer? O sea, tendrían que hacer pruebas de alcoholemia ahí en los centros laborales para que haya una constancia verídica. No. Bastará y sobrará que presente los síntomas de una persona alcoholizada. Pero el problema no es percibir su alcoholemia. ¿Cuál es el problema? El levantamiento del acta. ¿Por qué el acta está mal levantada? Se le da la intervención a recursos humanos, se le da intervención al superior jerárquico del trabajador, se desarrollan los hechos y si bien le va, le dan el uso de la voz al empleado, al trabajador, pero si está en estado de ebriedad, ni eso va a poder hacer. Y firman 2 testigos de cargo. Y con eso, 3 actas administrativas consecutivas le dan aviso ahora al Centro de Conciliación y Registro Laboral de aviso de rescisión, notifican al trabajador, lo citan del Centro de Conciliación, comparece el abogado del empleador y le rescinden el contrato. ¿En serio? Si fue en esos términos, la rescisión es nula de pleno derecho. Oiga, pero llegó ebrio. Sí, eso no lo están discutiendo. Más se caía de borracho. ¿Sí?
pero obviamente en el levantamiento del acta le violaron el debido proceso. Oiga, el empleador no es autoridad, no, y no hablamos de autoridad, hablamos de darle la oportunidad al trabajador de defender un derecho humano y social que tiene, que es el derecho al trabajo. Pero el empleador, aunque sea particular, para los efectos del amparo tiene calidad de autoridad para el amparo, porque tiene una actividad similar a las que ejerce el Estado como empleador. Y entonces resulta que en el acta administrativa sí, efectivamente estuvo bien que el área de recursos humanos interviniera, que su superior jerárquico estuviera presente, sí, que hubiera 2 testigos de cargo, sí, pero se le debió de haber dado, más allá del uso de la voz al trabajador, debió de haber estado presente su abogado para levantarle el acta. Punto. Y debió de haber tenido derecho a ofrecer 2 testigos de descargo. ¿Verdad que dijeron que no andaba borracho? Por lo menos para establecer el precedente de cuál era su actividad laboral normalmente en la empresa, o para que dijeran lo que quisieran. Pero la formalidad es el hecho de darle la oportunidad de que esté presente su abogado, sus 2 testigos de descargo y las pruebas que tuviera. Igual y no estaba ebrio, igual y fue un medicamento que le dieron, no se sabe, un jarabe, bien intoxicado inclusive. A lo mejor le hizo efecto contrario un medicamento, no lo van a saber. ¿Sí lo comprendemos? Porque Sí. yo, o sea, por ejemplo, yo cuando tomamos la clase de garantías individuales, la verdad no vimos nada de garantías individuales, no nos ponían a leer puros amparos. Pero, o sea, por ejemplo, una vez me tocó leer uno que era en contra de la clausura de las corridas de todo, de las corridas de todo en la Plaza México, ¿no? Y pues sí se me hizo bastante entretenido porque empezaron haciendo primero una exposición histórica, ¿no? Desde 1200 empezaron las corridas de toros en España. Y Ese concepto así es inútil. y esto tiene que ver con la cultura y etcétera, etcétera. Y total, pues al final sí las terminaron clausurando porque la Constitución política de la Ciudad de México dice que no puede haber espectáculos sangrientos en donde la gente No se le puede ejercer violencia a otro ser. ser vivo. Pum. Y ya, Ese es el concepto. así se resolvió. Así es simple. O sea, porque las corridas de toros violentan la Constitución de la Ciudad de México. Ahora dígame qué relación tiene con el borracho. No sé, pero hay quienes. Hay quienes tienen el que es el chiste de hablar. Hay quienes tienen Vamos a el aplicar el derecho. chupómetro es a ustedes. Hay quienes tienen que es su derecho ir a ver los toros a ver las cosas que no se Estamos de acuerdo. Pero en este caso, por ejemplo, simplemente en el laudo, en este caso en la sentencia laboral, obviamente se declaró el despido injustificado. En el amparo se echó atrás, en este caso fue el laudo, porque fue antes de la reforma, y se echó para atrás el laudo. ¿Por qué? Por haber levantado indebidamente las actas administrativas. No se estaba diciendo que el trabajador no estuviera ebrio, no, nunca se dijo eso. Se dijo simplemente que en su momento no le respetaron su derecho de audiencia, su derecho de ser oído y vencido, su derecho de manifestarse y tener un abogado presente en el levantamiento del acta. ¿Así? ¿Sí lo comprendemos? En alguna ocasión fui subdirector contencioso y de análisis jurídico de la Secretaría de Educación. Y entonces a mí me tocaba levantar actas administrativas. Y me decían que yo era muy conflictivo y muy complicado. Y sí lo soy, porque me apego a lo que dice la ley, no a los usos y costumbres de las dependencias. Entonces mi directora, que en ese entonces era mi amiga, ahora ya no me habla, ¿sí?, me decía, oye, hay que levantar el acta administrativa fulano de tal, por esto, perfecto. Sí, pero hay que citarlo ya ahorita. No, ¿por qué no? Porque tiene que venir acompañado. ¿Cómo que acompañado? ¿De quién? De su abogado. No, ¿cómo crees? Sí. ¿Quién dice? Pues no me creas mucho, pero un tribunal llamado Suprema Corte, ese dice. Y entonces, cuando se presentaban ya con abogado, pues se les hacía más complicado. Al final se lograba la rescisión. ¿Qué es lo que se hacía? Agotar el derecho de audiencia.
Al final, si el empleado o el trabajador robó, están los testigos, están los videos, o sea, teníamos todo para rescindirlo. ¿Sí me explicó? Pero se agotaba esa parte. Entonces, en el juicio laboral, cuando lo querían echar atrás, decían en el amparo, no, se agotó su derecho. Cuando yo salgo, ¿sí?, por rebelde, entonces, de repente, me habla un ex compañero. Oiga, usted sigue litigando, postulando, pero sí. Y en materia administrativa, sí. Es que me quieren levantar un acta administrativa. Ahorita. ¿En dónde? En la secretaría. Ok. Yo estaba en Niños Héroes, entonces nada más necesitaba trasladarme a Valderas. Porque hay un edificio muy grande al lado de la sucursal de Banamex. Y ese edificio es de la Secretaría de Educación Pública. Muy poca gente lo sabe. Sí, y ahí está el jurídico. Y entonces llego y los de recepción me ubicaban. Oiga, doctor, ¿viene a saludar? No. Bueno, ustedes sí. Hola. ¿Y a qué viene? Pues avísele a fulano que vengo por un asunto. Ya me dejan pasar. Y entonces les digo, vengo como abogado de fulano de tal. No, ¿cómo crees? Ya habían pasado los 2 años que la ley me imponía para no poder postular en contra de una dependencia de gobierno, que es la regla que les van a aplicar a los jueces que van a salir ahora en septiembre. En 2 años no van a poder postular y no les quieren pagar lo que por derecho les corresponde, no por vía de indemnización, que sí sería indemnización, sino el pago que la propia Constitución dice que se les tiene que dar al haber sido relevados por los flamantes jueces de la Cuarta Trituración. Pues no se los quieren pagar. O sea, por un lado, sí, no se desinfle mucho. ¿Sí? Entonces, por un lado, no les quieren pagar lo que les toca de indemnización y por el otro, no pueden postular. Entonces, ¿qué diablos quieren que vivan y sostengan a sus familias? Más para que vean cómo se las gastan. Yo sí sé, profe, que de clases. No sabe. Tanto así que por eso yo ya me voy a retirar. Entonces, en ese contexto, al momento de que entro, pues no sabían qué hacer. Entonces me encuentro a la que fue mi jefa. Digo, no estés esperando levantarle el acta sin que esté su abogado presente. Es que nunca me imaginé que nos hicieras esto. Pues yo estoy trabajando, tengo la mendiga costumbre de comer, si se puede 3 veces al día. Más bien yo lo que nunca me esperé es que tú, a sabiendas de lo que yo te dije, te demostré, dejé en expediente, sigan cometiendo las mismas tonterías. Eso es lo que yo no me esperaba. Entonces nada más avísenme, ¿le van a levantar el acta? Ya no se la levantaron. Y yo no estoy prejuzgando si cometió o no la falta el empleado, que por algo se la quería levantar. Pero obviamente al estar mal levantada el acta, no tiene sustento el que les obliga. Ojo, servidores públicos, no firmen renuncias, carajo. O sea, los van a dar de baja, los están relevando de su encargo y no los despiden, les exigen su renuncia. A mí cuando me la exigieron, es que exigimos tu renuncia. A ver, 1, las renuncias no se exigen. El trabajador la firma voluntariamente. Y 2, no te la voy a dar. ¿Qué nos vas a demandar? Pues así como van las cosas, yo creo que sí. ¿Sí me explicó? Entonces, no se exigen las renuncias. En el servicio público hay unos vicios horribles, terribles. Una violación de derechos humanos impresionante. ¿Sí me explicó? Sí. Pero también en el privado, profesor, a mí me han contado que pasan unas cosas horribles cuando te van a hablar de derechos humanos y que ¿Derechos humanos o recursos Sí, humanos? sí, Ya, Nacho de Cuatro, ¿no? Pero, o sea, muchos dicen que los amenazan y que luego los encierran en un cuarto. Y eso es cierto. Ahorita estamos llevando un caso así. Un buen amigo mío, maestro de aquí, lo está llevando en materia laboral y yo en materia penal. Y sí, efectivamente, a una empleada bancaria, para obligarla a firmar su renuncia,
La encerraron en un cuarto sin acceso a llamada telefónica, le quitaron el celular, estaba embarazada y con embarazo de alto riesgo. Unos temocanazos. ¿Se me explicó? No, si yo no le estoy diciendo que no. O sea, claro que le estoy diciendo que pasa eso, pero por eso los trabajadores tienen que saber defenderse. ¿Se me explicó? Precisamente por eso HSBC le va a pagar hasta la risa a esta trabajadora. ¿Sí me explicó? Porque tenemos demandados laboralmente al Consejo de Administración y denunciados penalmente en la Fiscalía General a todo el Consejo de Administración de HSBC. Y todavía tuvieron el cinismo de decirme, me contactaron abogados del banco, oye abogado, pero tú fuiste y eres abogado de banco, y pues tú no puedes postular en contra de bancos. ¿Quién dice? No, pues es que te van a estigmatizar. Me vale, no me interesa. ¿Sí me explicó? Así de sencillo. Entonces, sí, claro, se cometieron delitos en contra de la trabajadora. Y la privación ilegal de la libertad es el menor de los problemas que tiene ese banco ahorita. ¿Sí me explicó? Pero por supuesto, ¿cuál es el tema? Que muchas veces el trabajador no sabe. Lo intimidan, lo amedrentan, lo amenazan y firma. Ya, el otro día llega ¿Sí? por su firma. Pues hasta esa firma sería nula de pleno derecho si se demandara y denunciara posteriormente. Sí, pero eso lo vieron en derecho laboral. Espero. Y entonces, en ese contexto, ojo, esto puede ser atacado en vía de amparo. Sí, pero siempre y cuando el concepto de violación se sepa plantear, se sepa esgrimir, se sepa redactar, se sepa argumentar. Porque si no hay un buen argumento, no va a funcionar. El concepto de violación es claro. No es solamente el mencionar una ley que puede ser violatoria de derechos humanos y ya. Es que el acto de autoridad violentó mis derechos humanos. Híjole, qué pena. ¿Y qué más? No, pues nada más. Me acojo al principio de suplencia y la deficiencia de la queja. No, hombre, ¿cómo creen? Para efecto de que puedan entrar al estudio de la demanda de amparo, se necesita que meridianamente pueda existir el concepto de violación, mal redactado, hasta con faltas de ortografía si quieren, pero obviamente que esté redactado estableciendo, 1, el derecho afectado, 2, en qué norma jurídica estaba protegido, 3, el acto de autoridad, cómo fue que lo violentó, 4, la autoridad, cómo fue que violentó esa norma jurídica, y 5, cuál es el efecto jurídico que trae como consecuencia. Si el concepto de violación no tiene estos elementos, lo van a desechar, lo van a inadmitir. ¿Sí lo comprendemos? Y es por eso por lo que nos pagan a los abogados. ¿Sí? Por lo menos en materia de amparo. Ahora, se habla de la argumentación. ¿Qué es la argumentación jurídica? Algo habíamos mencionado ya. Sí. Es el proceso de construir y presentar razones lógicas y pruebas para defender una posición legal ante un tribunal o cualquier instancia donde se discutan asuntos legales. Implica el análisis de normas, interpretación de leyes y la aplicación de precedentes para justificar una posición legal. Su objetivo principal es persuadir a un auditorio, ya sea un juez, un jurado o incluso otros profesionales del derecho, sobre la validez de un argumento. Bien. Y entonces, ¿qué es argumento? ¿Qué entendemos por argumento? Algo habíamos visto cuando vimos la legalidad como concepto jurídico fundamental y cuando explicamos el alegato. Y dijimos que el alegato es un argumento. El alegato tiene una estructura, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Oye, entonces la argumentación tiene una estructura, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué es argumentar? Pues
poner algo lógico, o sea, como, bueno, como lo que usted le estaba diciendo a los del banco cuando lo hablaron, o sea, al final ya lo que le diga, si usted tiene el fundamento para poder respaldar lo que está diciendo, pues no lo pueden o no lo pueden invalidar. Ok, está bien, entiendo su idea, pero ¿qué es argumentar? ¿Qué es? Porque podemos tener una idea, pero en realidad, ¿qué es argumentar? ¿Qué es, compañero? Dar una razón lógica para justificar una postura legal. Dar una razón lógica. Ok, ¿qué es la razón? ¿Cómo? A ver, otra vez. ¿Tiene la idea? Sí. Pero es cualquier conocimiento que está... ¿Y quién tiene ese conocimiento? O sea, usted no. Ah, entonces, cuando hablamos de la razón, es la capacidad que tiene todo ser humano de entender, comprender, analizar, interiorizar todo tipo de conocimiento. Y entonces todo conocimiento forma nuestra razón. Tenemos raciocinio, aprendemos y replicamos conocimiento. Aprendemos, replicamos y generamos conocimiento. Sí, esa es la razón, que es la lógica. Primero, la lógica es una rama de la filosofía. Ok, sí, ¿qué más? Sí, está bien, está bien. A ver, En la carrera de filosofía eran como 8 semestres de lógica. está bien, a ver, nada más debe consecuencia. Habla sobre precisamente utilizar los argumentos de una manera esquematizada, con un orden, con un poco de rigor. Pues justo, profe, o sea, hay una premisa mayor, una premisa menor, un término común y un resultado. Si la razón es conocimiento y la capacidad que tiene el ser humano de entender, comprender, analizar e interiorizar el conocimiento, la lógica, ¿qué hace? Lo esquematizando. ¿La qué? O sea, lo esquematizando. La esquematiza, la sintetiza, la organiza para efectos de poder llevar a cabo este conocimiento. ¿De qué nos serviría llegarnos de conocimiento de forma desorganizada, de forma dispersa? De nada. Si lo comprendemos, la lógica llega y pone orden en nuestro pensamiento. Y dice, a ver, lo de amparo lo vas a estudiar en tales libros. Lo de régimen jurídico de comercio exterior lo vas a sistematizar de esta manera. El sistema integral de justicia penal para adolescentes lo vas a llevar por este otro carril. Si no entendemos, esa es la lógica. O sea, su cerebro en este momento no está pensando en los mecanismos alternativos de solución de conflictos para el sistema de justicia integral para adolescentes, el sistema penal para adolescentes. No. Si alguien está en ese carril, tiene problemas de lógica. Si lo comprendemos. Entonces, ¿qué significa? La lógica le da sentido al conocimiento, le da un orden, una organización, lo sistematiza, lo estructura. ¿Para qué? Para que lo podamos utilizar. El conocimiento sin la lógica, la razón sin la lógica no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la razonabilidad pura solamente nos allega del conocimiento. Pero en el afán de usarlo vamos a fallar, porque no sabemos cómo usarlo. La lógica es la que nos dice cómo utilizarlo.
Es decir, en la razonabilidad del concepto de violación, puedo entender que hay una violación a un derecho, puedo entender que una autoridad lo violentó y puedo entender que la ley le ordena a uno y a otro qué es lo que debió de haber sido. Hay un efecto jurídico, sí, todo eso dice la razón. La lógica viene a ordenarlo, por eso la lógica dice de una premisa mayor, una premisa menor, o habla de los 6 apostulados de Stephen Tolmin, o habla de la razonabilidad lógica bajo la moral de Ronald Dworkin o de Neil McCormick, por ejemplo, argumentando sobre efectos filosóficos. ¿Sí? Pero ¿quién hace eso? Eso ya lo hace la lógica, si lo comprendemos. Entonces, todo argumento o sistema de argumentación debe de contener razón y lógica. Todo, absolutamente todo sistema de argumentación. ¿Sí? Y los que vamos a ver, obviamente, son un mejor ejemplo. Sí. O sea, y entonces por eso hay que mandar a los abogados a que tomen un curso de filosofía. Pues no solo de filosofía, porque aún sabiendo filosofía, que ustedes llevaron todo un cuatrimestre de ello, aún así careceríamos de la facultad de argumentar. Más bien, se necesita la materia de argumentación jurídica, que no tienen. Ayer a unos sí conocí dos carreras de derecho que después les daba por estudiar filosofía, pero no, nadie está peleado con la filosofía, Nachito. Es más, yo soy fiel creyente de que en las primarias y jardines de niños se les debió haber enseñado filosofía. Y no tendremos la sociedad tan descompuesta como la que tenemos. Yo estoy completamente convencido de eso. ¿Se me explicó? Pero tampoco los filósofos se hacen tan fácilmente abogados. ¿Sí? Es decir, hay una media en el pensamiento y aquí lo importante es la razonabilidad lógica. ¿Sí? Efectivamente. Entonces, en esa conceptualización debemos de entender que todo argumento es razonablemente lógico. No opera al revés, no es lógicamente razonado, no, porque no va a operar primero la lógica, primero opera la razón, porque la lógica sin conocimiento no tienes la materia prima sobre la cual trabajar. ¿Sí lo entendemos? Entonces primero entra la razón y el conocimiento y después la lógica llega, la ordena, la sistematiza, la concretiza, la materializa y después establece cómo ejecutarla. ¿Sí? Y entonces a eso se le llama juicio. Juicio de valoración, juicio en filosofía y en argumentación jurídica, el juicio de la razonabilidad lógica. ¿Sí? Es decir, la capacidad que tenemos no solo de aprender, no solamente de procesar ese conocimiento, no solamente de generar más conocimiento, sino lógicamente usarlo en beneficio de los demás, y de ahí nace la virtud. Oiga, entonces la virtud adicionalmente puede ser considerada como una razón lógica en beneficio de los demás, ¿sí? La persona que sabe mucho, tiene mucho conocimiento y que lógicamente no lo aplica en beneficio de los demás, pues no es virtuoso, no es sabio. La sabiduría es virtud, es virtuosa. ¿Sí lo comprendemos? En este caso, hablando del concepto de violación, de nada me serviría entender el acto de autoridad por una parte, ese conocimiento, de nada me serviría entender el derecho que se violentó, pero lo estoy manejando de otro lado. De nada me serviría entender cuál era la obligación de la autoridad para proteger ese derecho y no agredirlo, violentarlo, pero lo pongo en otro concepto de violación. Y de nada me serviría establecer cuáles son las consecuencias de esa violación de ese derecho. Si todo lo tengo disperso, sí puedo hablar de que tiene razonabilidad este conocimiento, pero ¿tendrá alguna lógica al armarlo? No, está todo disperso. ¿Sí lo comprendemos? Por eso, cuando hablamos de la argumentación que le da sustento al concepto de violación, es cuando concatenamos la razón y la lógica en lo acontecido, en lo que se llevó a cabo, en el acto de autoridad, cómo afectó al derecho que tenemos. ¿Qué es lo primero que debe de existir? ¿El derecho afectado o el acto de autoridad que violenta, transgrediendo la ley?
No, primero el derecho, ¿verdad? El acto. ¿Cómo? Primero el El derecho, acto. porque si no existiera, no te lo pueden transgredir. Primero el acto, ¿no? ¿Cuál acto? De autoridad. También De usted. Estamos hablando del derecho, ¿cuál acto? Ah, Sí. O sea, pero si el derecho no está reconocido y plasmado en un Ya, si el código, derecho está reconocido, pues y no hay plasmado. no hay acto reclamado. Por eso. Pero aquí partimos de la premisa de que el derecho está reconocido. Tan está reconocido que lo tenemos su sustento en el artículo 1 constitucional. Llámese derecho humano, derecho fundamental, derecho constitucional. Y aún no siendo derecho, puede haber transgresión a una garantía constitucional. Ahí está, es factible, tangible, palpable, percibible. Sí. Entonces ya tenemos la primera premisa, la existencia del derecho. Llámese derecho humano, fundamental, constitucional o hasta una garantía constitucional. Ahí está. ¿Cuál es la premisa menor? El acto de la autoridad que lo afectó y lo dañó, en donde se establece cuál era el fundamento que obligaba a la autoridad no a hacerlo. ¿Cuál es la consecuencia? Al momento de que la autoridad ignora la norma jurídica o interpreta incorrectamente para su aplicación y daña el derecho, entonces genera un estado de indefensión en el titular del derecho sustantivo, y eso conlleva obviamente una transgresión de difícil o hasta de imposible reparación. Y esa es la consecuencia. Si lo entendemos, ahora, ¿cómo lo plasmamos? Pues dependerá del sistema de argumentación que vamos a usar. ¿Sí vamos bien? Ahora, ¿cuáles son los sistemas de argumentación que más comúnmente conocemos? Vamos a ver el primero, que fue desarrollado por Robert Alexy. ¿Qué plantea Robert Alexy? ¿Va a participar, Nachito? ¿O se está rascando la oreja? No, ustedes los piojos. Proporciona un marco para comprender cómo se argumenta y se justifica el derecho, destacando la importancia de la racionalidad, la justificación y la ponderación en la toma de decisiones jurídicas. Este es el sistema que más se utiliza en México y sus elementos son racionalización, lógica, principios, normas jurídicas, no contradicción, dogmática, silogismo. Ok. A ver, de nuevo cuenta. Racionalización, lógica, principios, normas jurídicas, no contradicción, Sí. dogmática, silogismo. Que es una premisa mayor más una premisa menor igual al resultado o la conclusión. Ahí está quién, Nachito, ¿quién está? ¿Dónde está? ¿Quién le hace, Nacho? ¿Quién lo agrede? Fíjese bien. Ah, sí, por parte de la estructura, bueno, pongamos la dogmática. Silogismo. El silogismo lo vamos a manejar acá. Bien, ¿de qué estamos hablando con Robert Alexy? Robert Alexy es considerado uno de los más importantes argumentadores, filósofos y pensadores del derecho. Es quien influyó fuertemente en nuestro sistema jurídico y quienes nos enseñaron en algún momento a argumentar, ni siquiera se dieron cuenta que nos estaban enseñando el sistema tradicional de argumentación de Robert Alexy. No lo sabían, porque a su vez se los enseñaron a ellos y tampoco lo sabían. ¿Alguien de aquí trabaja ahorita o está haciendo alguna actividad en una firma legal? ¿No? No, yo trabajo en un despacho. ¿Cómo? Yo trabajo en un despacho. A eso me refiero.
Ok, luego se lo traduzco entonces, compañeros. Ok, bueno, ¿y qué actividad realiza en ese despacho? Hago escritos, meto ¿cómo se llama? Hace escritos, ¿qué tipo de escritos? Pues demandas, familiares, Ujú. pues, cosas sencillas todavía no muy. Cualquier baba. Acá. Ajá, ¿sabe? Checo acuerdos, ¿qué más? Cuando hay que apostillar, apostillo. ¿Qué ¿Y más? a qué hora trabaja, oiga? Porque eso es en la mañana, ¿no? Sí, pues desde las 9 ya estoy ahí en los juzgados, profe. No, sí. De 9 a 12. Es una jornada muy pesada la que usted No, tiene. por eso, en la mañana juzgados y en la tarde ya voy a regresar de Desde aquí demanda. empieza a las 12. Se ve extenuado. Sí, no. Toma un respiro, Dicen que donde trabajan y no haces nada, ahí es. Exactamente. Que me apago la grabadora para mandarle la información a su despacho. Ahora, en ese contexto, ¿alguna vez le enseñaron a argumentar? No. Ni siquiera me enseñaron a presentar escritos, nada, me dijeron, ve ahí a tal lado y arréglate. Pregunta. Sí. Estaban por acá, creo que alguien haciendo servicio social en la fiscalía, ¿no? También. Ya no le digo ahí si saben argumentar con trabajos y escriben sin faltas de ortografía. O sea, es que hay mucho trabajo, sí, y lo que no hay es corrector. Por eso no tienen tantas faltas de ortografía. ¿Sí? No, ya que estoy corrector, ya dedíquense a otra cosa. ¿No? Pero tampoco les enseñan a argumentar, porque no tienen idea de cómo hacerlo. ¿Ya me explicó? Fue Alexi el que diseñó este sistema que tenemos nosotros y que se ha ido replicando generación tras generación, aproximadamente hasta 2010. En 2010 ingresó un nuevo sistema de argumentación a nuestro sistema jurídico, el de Stephen Tolmi, que vamos a ver en un momento más. Bien, en este sentido entonces, lo que aquí nos hace falta es algo, la racionalidad lógica, porque no es solamente racionalidad, es la lógica que se le imprime en el concepto de violación y en el sistema argumentativo. Sí, hay un elemento que Alexi estableció por separado, a esto le llamó el test de ponderación, ¿sí? Y se conjuntó con otros que vamos a ver, el test de proporcionalidad y el test de constitucionalidad. Hay otro que se llama test de derechos humanos, pero lo vamos a ver después. En este contexto, no es una racionalidad simple, sino es una racionalidad lógica. Por eso aquí la lógica no va por separado, va junto con la razón. ¿Sí? Ahora, ¿qué son los principios para Alexi? No, es exactamente con lo que no tiene que ver. Y eso genera mucha confusión en nuestros sistemas argumentativos, porque también Ronald Dworkin y Neil McCormick hacen lo mismo, hablan de principios, solamente que ellos, en lugar de hablar de normas jurídicas, complican más el concepto y hablan de reglas. Pero Neil McCormick y Ronald Dworkin hablan del derecho consuetudinario o anglosajón. Robert Alexi, él habla del derecho positivo, porque Alexi es alemán. ¿Sí? A diferencia de Ronald Dworkin, a diferencia de Stephen Tolmi, inclusive, o a diferencia de Neil McCormick, que no son alemanes. ¿Sí? Los principios para Robert Alexi son lo que nosotros conocemos como derechos humanos. O derechos constitucionales, o derechos fundamentales.
A esos derechos son los que se refieren con los principios. Solamente que Robert Alexis les habla de principios. Recordemos que su sistema de argumentación se da en una época donde no había una claridad meridiana respecto de los derechos humanos. ¿Sí? Veníamos de la Segunda Guerra Mundial con una Alemania estigmatizada y dividida, en donde los grandes autores alemanes habían salido huyendo de Alemania para ocultarse principalmente en Estados Unidos. Léase la Escuela de Frankfurt. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, obviamente, tenemos este desarrollo de este sistema de argumentación. Las normas jurídicas, dice Alexis, son las que le van a dar orden y sentido a la sociedad, por eso son fundamentales. Y no debe de existir una contradicción entre la norma jurídica y el principio, porque en caso de que existiera una contradicción, se aplicaría la ponderación. Nadie me preguntó qué es ponderar. ¿Qué es ponderar? Sí. Literal es poner una balanza. Es como preguntarse, ¿qué vale más, un kilo de huevo o un kilo de hilo? No, eso no es ponderar, porque los dos valen lo mismo, un kilo. O sea, ¿pero qué vale más en dinero? No, usted no dijo eso. Y yo le respondería, dependerá de la necesidad de la persona. Exactamente. Ojo, pero aquí no hablamos de necesidades. Aquí hablamos de valoraciones sociales. Y ese es un tema. Le voy a poner un ejemplo. Pero esto lo tenemos que ver cuando vemos el test de ponderación, pero que quede eso en su mente para que lo valore. ¿Qué vale más? ¿Habrá algo más que valga más que la vida? No. Sí. O sea, la vida es el principal derecho que tutelan las leyes. Y todos queremos eso. Y la dignidad. Pero nos vinieron a decir que no. ¿Qué es la dignidad? No. Los derechos humanos. Ni siquiera fue la dignidad. La libre determinación de la mujer. El aborto sobre el derecho a la vida. Punto. Ese es el mejor ejemplo de que la vida no es el derecho humano más importante. Y así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de este país, que los movimientos de las mujeres de pelo verde y morado lo festejaron como focas. Los feminazis. ¿Se me explica? Que se hizo una ponderación. Disminuyeron el aborto a un sistema anticonceptivo. Punto. No usó preservativo él, no usó preservativo ella, no importa. No se estaban enchochando con las pastillas anticonceptivas, no importa. No se puso el parche y hasta el parche de Bob Esponja, no importa. ¿Sí? Le falló inclusive la pastilla de un día después de mañana, no importa. Le falló todo esto, no importa. Aborte. O sea, de lo que hablaban cuando nos daban introducción al estudio del derecho, que el derecho es transformación, ¿no? O sea, hace 50 años el aborto era un delito y ahora es prácticamente un derecho humano. Ni al rato va a ser obligatorio. Si hablamos de necesidades, va a ser obligatorio para no sobrepoblar la tierra. Entonces, pero no hablemos de que la vida es el principal derecho humano. No es cierto, nunca lo ha sido. De hecho, en los primeros 4 derechos fundamentales del 57 no se puso a la vida, se puso a la libertad, ¿cierto? La seguridad jurídica, la equidad y la propiedad. Es más, fue más valorada la propiedad que la vida. Por eso el filósofo de Guanajuato, José Alfredo Jiménez, decía: la vida no vale nada, y es cierto, por lo menos en este país. Si no vamos a entender, ¿no? A eso Robert Alexis le llamó ponderación. ¿Sí? Pero lo vamos a ver más adelante. Porque hay un caso de un juicio de amparo que gané aplicando precisamente la ponderación, usando las mismas armas de la parte actora que originalmente provocó un conflicto de derechos. ¿Sí? Y a nosotros nos entregaron el asunto solamente ya al final para el amparo. Todo lo demás lo habían reventado, primera instancia, segunda instancia. Era un asunto, una baba de perico de esos familiares.
Sí, esas babosadas. Sí. Entonces, fíjese bien, en este contexto, cuando ya no existe esa contradicción entre el principio y la regla, quiere decir que hay una armonización de derechos. La norma jurídica no atenta contra el principio porque el principio prevalece. Hablando del principio, no como principio general de derecho, reitero, remarco, recalco y asiento claramente. No estamos hablando, ojo, de lo que conocemos como principios generales de derecho, no. Para Alexi es derechos humanos, lo que conocemos como derechos humanos, le hace también derechos fundamentales o derechos constitucionales. Pero en esa tesitura es importante establecer que interviene la dogmática. ¿Qué es la dogmática? Esto lo vimos. Una de las fuentes formales del derecho, ¿sí? Bueno, no quiero poner el ejemplo de siempre, pero en el caso de la materia penal, es la teoría del delito. No me diga eso, Nacho, porque lo voy a regresar a segundo cuatrimestre que vea derecho penal. Pero es lo mismo, o sea, No. sujeto activo, sujeto pasivo. No, ahí tiene un gravísimo problema. No, la dogmática penal no es la teoría del delito. La teoría del delito pertenece a la dogmática penal, que es diferente. ¿Sí? Debemos de entender que la dogmática lisa y llana es ciencia de la filosofía que se encarga de analizar y estudiar precisamente un conocimiento que ya no va a aceptar una oposición en su planteamiento. Es decir, es aceptado, es entendido y es ampliado en su aplicación. De ahí el concepto de dogmática, por el dogma. ¿Se me explicó? Es decir, nuestra dogmática, ¿por qué es jurídica? Porque en el derecho la dogmática jurídica preestablece la existencia de la norma a través de un procedimiento sociológico legislativo planteado en los artículos 71 y 72 de nuestra Constitución. Y entonces todas las normas jurídicas que atienden a estos preceptos son normas jurídicas constitucionales. ¿Sí? Hay excepciones como las que se acaban de autorizar precisamente la semana pasada y que ya entraron en vigor, por cierto, sí. O sea, pero por ejemplo, se sobreentiende que en la teoría del delito siempre va a haber un sujeto activo, un pasivo, un Pero conducta, no, un a ver, tipo de- pero no se confundan, chicos, porque no estamos hablando de la teoría del delito, estamos hablando de la dogmática y de la dogmática jurídica. La diferencia entre la teoría del delito y la dogmática penal radica en que la teoría del delito son reglas establecidas y aceptadas. Es decir, va a haber una conducta, va a haber una tipicidad, una antijuridicidad y una culpabilidad con un efecto de punibilidad. Esa es la teoría del delito. Los elementos positivos son los que acabo de mencionar, más aparte el desarrollo de los elementos negativos. ¿Sí me explicó? Y ahí entra el estudio de la participación o coparticipación o inducción del sujeto activo. ¿Sí me explicó? Von Getting hablaba de la clasificación de la víctima, el sujeto pasivo, y de los intervinientes o de los mediadores en la comisión del delito. ¿Sí? Entonces, de ahí se clasificó el diferente tipo de dolo directo o dolo indirecto. ¿Se me explicó? Y los diferentes tipos de culpa, si lo comprendemos. Y hasta llegar a una figura jurídica que puede generar confusión, que es la culpa con representación. Pero no me estoy refiriendo a eso. ¿Qué es lo que hace la dogmática? La dogmática entiende la teoría del delito, la analiza y la establece de manera de que se pueda aplicar de la forma más precisa, eficaz y eficiente, concatenándola o poniéndola como soporte de la teoría del caso, hablando en materia penal. ¿Sí me explico? Le pongo un ejemplo. En nuestro sistema jurídico se está empezando a calificar, se está empezando a plantear en este momento que la conducta en su calificación
no se necesita llegar a la culpabilidad. Es decir, en la culpabilidad se determina el dolo y la culpa, y no confundir cuando es un delito culposo con culpabilidad, sino es culposidad, ¿sí? Porque la culpabilidad analiza los dos, dolo y culpa. ¿Qué establecen los nuevos dogmáticos penales en este momento? Se ha establecido, y es un planteamiento que no ha sido muy bien aceptado en el resto del mundo, ¿sí? El doctor Benavente Chorres, que es un penalista peruano, ha dicho que hay que tener cuidado con este planteamiento de esta dogmática penal. ¿De dónde nació esta dogmática penal? Del análisis de la teoría del delito. ¿Quién la planteó? Entre otros autores, el doctor Marco Antonio López Mendoza, ¿sí? Que ha estado en varios foros de aquí de la institución. ¿Quién más lo ha planteado? Uno de mis exalumnos de maestría y doctorado, el doctor Arturo Castañeda, que tiene una gran actividad en redes sociales, ¿sí? Solamente que la escuela no lo quiso aquí como maestro, entonces se fue a Indepac y allá anda haciendo una gran carrera. Y entonces, ¿qué plantea? Tanto mi exalumno como el doctor Marco Antonio López Mendoza dicen: la calificación de la conducta se puede hacer en la antijuridicidad. No puede ser, porque la dogmática clásica e internacional dice que la antijuridicidad es toda conducta que va en contra de lo que dice la ley penal, ¿cierto? ¿Sí? Pues no. ¿Quiere ver? Los delitos están prohibidos. ¿Sí? ¿En qué código dice? ¿Los delitos que promueven? ¿Están prohibidos? No. Entonces están Son permitidos. sancionables, pero no están prohibidos. Por eso, pero si no están prohibidos, están permitidos. Y entonces, ¿cómo acredita la antijuridicidad si dogmática internacionalmente o internacionalmente, dogmáticamente dicen que la antijuridicidad es toda conducta que va en contra de lo que prescribe la ley penal? Pero si la ley penal no dice que los delitos están prohibidos, al cometer un delito se está yendo en contra de la ley penal. O sea, por eso, pero Acredítame la pura antijuridicidad. lógica. No. Porque en el código no dice prohibido desapoderar. Por eso, y si no está prohibido, y si no está prohibido, a ver, acredíteme la antijuridicidad del delito robo. ¿Cómo lo plantea? Y cuidado, y donde diga, es que es una conducta que va en contra de la ley, yo le voy a decir en qué ley dice que está prohibido. No está. Pero sin embargo sí está prohibido. ¿Qué es lo que está mal? El concepto. Eso no es la antijuridicidad. ¿Quién dijo? No sé, el mentado tribunal llamado Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese tribunal dijo: todavía hay que hacerle caso. Digo, ya después de septiembre, quién sabe, porque va a llegar el heredero no heredado de Benito Juárez, y ahí sí quién sabe cómo nos va a ir. A ver, ¿Sí? ¿me puedo preguntar un ejemplo? ¿De qué? El fin de semana se hizo viral el caso de una chica en Querétaro que iba bien jarra, se pasó como 2 saltos y se estampó contra otro carro de los saltos de Querétaro. Entonces, a ella salió ilesa, pero los 2 muchachos que venían en el otro carro se murieron. Digo, o sea, culposo. Ajá, ella. Agravado. Ella, pues obviamente no creo que tuviera el dolo de querer matar a 2 personas. Pero por el hecho de estar intoxicada es cárcel. Y de pasarse 2 semáforos, pero iba como a 150. No, es más, no vio ni la luz. Más hacia donde iba caminando, más bien. ¿Sí? Pero no, es delito culposo agravado. Eso es culposo. Y es cárcel. ¿Qué? ¿Cuál es la duda? No, eso, o sea, la duda era precisamente cómo se evaluó el delito de delito, porque yo decía, no creo que fuera su intención matarlos, pero a la verdad, No, pero
considerada que estaba. El Código Penal establece que aunque un delito sea culposo, se agravará con ciertas circunstancias relacionadas con el delito, pero no necesita ir en estado de ebriedad. Usted atropella a una persona, la persona se le atraviesa intempestivamente, materialmente usted no puede frenar, pero usted atropella a la persona y se da la fuga. Ya eso es culposo, ¿sí? Pero agravado. Pero además usted venía en exceso de velocidad, agravado. Pero además no traía licencia, agravado. Pero además el coche no era de usted, agravado. El coche no traía tarjeta de circulación, agravado. Y además el coche traía fallas mecánicas, más agravado. Así o más agravado lo quiere. Pero nunca tuvo la intención de matar a la persona, yo sé. Y además la persona se le abalanzó, sí, pero toda la responsabilidad va a caer en el automovilista. Así, literal. Así de simple. Si no hubiera estado el carro con el que se estampó, la que se mata es ella. Ni ahí no hubiera pasado nada más que ella. Pero ahora debe 2 vidas por su responsabilidad. Total, si hubiera matado ella, pues ni hablar. Terrible situación, reprobable situación, pero ella lo propició. Aquí, lamentablemente, ya queda viva y mata a 2 personas. ¿Sí lo vamos entendiendo? Pero a ver, no nos salgamos del tema. Estamos hablando de la dogmática. ¿Se me explicó? Entonces, la dogmática jurídico-penal en México estableció o ha establecido que la culpa se puede, o mejor dicho, la conducta se puede calificar no hasta llegar a la culpa. Tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, no se necesita llegar a la culpabilidad. En la antijuridicidad se puede calificar. Y yo estoy de acuerdo. ¿Se me explicó? ¿Qué significaría? Que dogmáticamente en México podríamos modificar la teoría del delito. ¿Y qué significa? Que la dogmática es un estudio profundo de cada uno de los elementos de la teoría del delito. La teoría del delito son reglas inamovibles, ese es el dogma. La conducta, la tipicidad, los elementos negativos, atipicidad. La antijuridicidad, elemento negativo, juridicidad. La culpa en sus 2 vertientes, dolo y culpa, y la punibilidad, consecuencia de lo anterior. Y entonces llega la dogmática y lo analiza y lo estudia cada uno de ellos. Esa es la diferencia. La dogmática es general, la teoría del delito es específica. ¿Sí lo comprendemos? Y entonces la dogmática jurídica se impregna en todas las ramas del derecho, en todas. Laboral, civil, penal, familiar, aunque sean en asuntos de cualquier babosada. Pero ahí opera la dogmática. ¿Sí lo comprendemos? No solamente en materia penal. Ahora, en ese contexto, fíjense bien, para Robert Alexi es importante establecer que la dogmática es el estudio pormenorizado de las normas jurídicas en interacción con los principios. Y entonces la dogmática viene a armonizar tanto los principios con las normas jurídicas para evitar la no contradicción. Eso es lo que busca, que no haya contradicción entre ambas. Pero cuando hay una contradicción, ¿qué va a operar? Va a operar el silogismo. ¿Sí lo comprendemos? ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la antijuridicidad de una manera diferente a lo que dogmáticamente a nivel internacional se ha planteado, de que la antijuridicidad es toda conducta que va en contra de lo que prescribe la ley? Y cuando se hizo la pregunta, ¿los delitos están autorizados?, todos dijeron no. Esta conversación que acabamos de tener la tuvimos en maestría, en mi grupo de maestría. Un muy buen amigo mío, el ahora doctor Alfredo Mora, hizo esta pregunta. Cuando preguntaron de la antijuridicidad, pues todos rezamos lo mismo. Y entonces el compañero Mora dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Todo el grupo volteó, así como luego volteamos a ver a Nachito, así, todo el mundo. Y lo mismo dijeron, oye, ¿qué fumó este cuate? ¿De cuál se metió? ¿Qué pasa para que estemos todos iguales? Entonces dijo el buen amigo Mora, no, yo no estoy de acuerdo.
¿Por qué? Porque los delitos en el Código Penal no están prohibidos. Y un gran sector del grupo empezó a atacar. ¿Cómo no? ¿Qué te pasa? Pues estudiaste en la nocturna, o de dónde saliste, o qué te titularon en un día como al animal aquel. Dice, no, pero es que díganme en el Código Penal, en los 32 códigos penales del federal, donde dice que los delitos están prohibidos. ¿Dónde? Salió alguien así como, no, por lógica. No, aquí no hay lógica. Nuestro derecho es positivo y se ajusta a lo que prescribe la ley. Punto. El que se le pueda dar una interpretación acorde a derechos humanos es la interpretación conforme, pero aquí ni opera eso siquiera, porque ni siquiera hay una norma prescrita para tal efecto. ¿Sí? Y los delitos se podrán considerar prohibidos atendiendo a una interpretación conforme. No dice nada del Código Penal, ninguno. ¿Sí? Y se quedó ahí la duda. Al final él dijo, pues a mí no me resolvieron la duda. Después, cuando entré a estudiar a Robert Alexi, dije, pues con razón. Sí, el problema de mi amigo Mora fue que no supo cómo plantear. Él planteó la duda, pero no sabía realmente la respuesta, porque sí tenía la duda. Él preguntó de buena fe, pues a mí no me queda claro, porque el Código Penal dice que los delitos son delitos, puras conductas descritas y sancionadas, pero no están prohibidas. Yo lo dije. Lo dice el Código Penal, Nacho. El Código Penal lo dice, el derecho sustantivo lo dice. ¿Se me explicó? Solamente son descripciones de conductas que están sancionadas en el derecho penal, sí, pero no hay prohibición, ¿cierto? ¿Cómo lo hizo la Suprema Corte? Ojo, con esto. Utilizando el sistema de silogismo de Robert Alexi. ¿Qué planteó la Suprema Corte? La Suprema Corte planteó lo siguiente: todas las conductas en una sociedad que otorgan o dan un beneficio a la gente están permitidas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Obvio, sí. Si usted va caminando por la banqueta, va una persona delante de usted, se le cae la cartera, se le cae el celular, la persona no se da cuenta, usted va, toma el objeto, ¿qué hace con él? Me echo a correr. No, porque entonces ya sería un delito. Entonces va y se lo devuelve a la persona. No sabe si es el dueño o no, pero es quien lo poseía y se lo devuelve. ¿Lo van a sancionar por eso? ¿Está en la ley alguna sanción? No. Todas las conductas que generan un bienestar, un beneficio a la sociedad están permitidas por la ley. Sí, porque no están prohibidas. Premisa mayor. Premisa menor. Todas las conductas que dañan bienes jurídicamente tutelados están sancionadas por la ley penal. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? Conclusión: si las conductas que otorgan un beneficio están autorizadas por la ley, entonces las conductas que causan daño a bienes jurídicamente tutelados están prohibidas porque causan un daño en la sociedad. ¿Qué significa? Las que causan un bien no están sancionadas, pero las que van a causar un daño a bienes jurídicamente tutelados van a estar prohibidas porque están penadas. Esa es la relación que hay. ¿Sí lo entendemos? Premisa mayor: todas las conductas que otorgan un bien a la sociedad están permitidas. Premisa menor: todas las conductas que dañan bienes jurídicamente tutelados están sancionadas con pena en la ley penal. Resultado: si las conductas que otorgan un bien están permitidas, las conductas que dañan bienes jurídicamente tutelados estarán prohibidas, sí y solo sí, porque están penadas. Y entonces la punibilidad
causa la prohibición. Es la punibilidad. Y de ahí salen dos principios. El primer principio de derecho penal: no hay delito sin tipo penal. No hay delito sin tipo penal. Si no está en la ley, no hay delito. ¿Sí? Y segundo principio: no hay delito sin pena, que es lo que quiere decir la chica. ¿Sí? Son dos principios generales de derecho. No hay delito sin ley, no hay delito sin pena. Ahí está. ¿Mande? Entiéndalo en español, chico. Ya con eso me conformo. Con eso me conformo. ¿Sí queda claro? Y entonces en la dogmática jurídico-penal de la teoría del delito, ¿qué se establece? El doctor Marco Antonio López Mendoza dijo: si la propia Suprema Corte está plasmando y planteando cómo se analiza la antijuridicidad, la propia Suprema Corte nos está diciendo cómo se califica la conducta. Si la conducta que se está analizando no otorgó un bien y por el contrario generó un daño a bien jurídicamente tutelado, protegido, entonces está prohibido, porque en la ley penal tiene una pena, punto. Y entonces en la antijuridicidad se puede calificar si esa conducta obviamente genera un daño y si efectivamente va a estar penada. Y si está penada y genera un daño, es dolosa, punto. ¿Sí? En ese contexto. Puede ser culposa, pero llevará una punibilidad diferente. Pero desde ahí se puede calificar la conducta. ¿En dónde se calificaría? En la premisa menor. Oiga, entonces ya no llegaríamos a la culpabilidad. Ya no sería necesario. ¿Sí lo entendemos? ¿Quién dijo? Esto se está planteando apenas en México. ¿Qué explicó? Esto se está planteando apenas en México. Por eso se habla de una dogmática penal mexicana hoy. De hecho, el libro que escribió mi exalumno se llama Dogmática Penal Mexicana y habla de esto y de otros temas. ¿Sí? Hay autores tradicionales como el doctor Quintino que no estuvo de acuerdo, y yo casi estoy seguro que doctrinarios como Carlos Daza Gómez o como otra gran cantidad, inclusive el propio Enrique Díaz Aranda, no estarían de acuerdo con este planteamiento, porque menos Enrique Díaz Aranda, que fue alumno de Klaus Roxin y que plantea la teoría del delito pura y tradicional, mejorada por supuesto, pero jamás se atreverían a decir que en la antijuridicidad se podría calificar la conducta. No, ni en 1000 años. ¿Sí entendimos? Y entendemos por qué Robert Alexy plantea que a través de un silogismo se puede llegar a un resultado argumentativo. ¿Qué diferencia hay entre una premisa y un enunciado? Porque aquí son premisas, no son enunciados. ¿Qué es un enunciado? No lo enseñaron en la primaria. En la prepa. ¿Eh? En la prepa. Dije primaria, Nachito, primaria. Ya no era la primaria, ya lo de lógica sí era. No, bueno, sí, pero en la primaria, ¿qué nos enseñaron de un enunciado? Pues que tiene sujeto, predicado, verbo. Sujeto, verbo y predicado era la estructura básica. ¿Algo más? No. En cambio, la premisa es diferente. Te voy a poner un ejemplo de enunciado. Hoy es un día caluroso, o hoy es un día soleado. ¿Cierto o falso?
Cierto. Y les digo, cierto. ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? Cierto. Ciertamente. Qué afirmación tan absurda, ¿no? Ah, siempre hay alguien que no. ¿Por qué? Porque nunca dije el nombre. Exacto. Yo jamás les dije si era en la Ciudad de México o era en otra parte del país o era en otra parte del mundo. Yo nunca les dije eso. Usted infirió que hablábamos en este momento de la Ciudad de México. Yo nunca se lo dije. El enunciado es general, no es específico. El enunciado no le aporta información. La premisa sí. Si lo entendemos, la premisa tiene conocimientos específicos que sustentan un conocimiento. Si yo le hubiera dicho hoy en la Ciudad de México, siendo las 13:36 del día 21 de julio de 2025, con una temperatura aproximada de 23 grados centígrados a la sombra y con una humedad aproximadamente del 20% en el ambiente, y se considera que es un día soleado, entonces sí puede usted responder, cierto. Fuera de eso, no puede responder. Oiga, entonces es falso. No, simplemente usted no tiene los elementos para decir que sea cierto o falso. No tiene los elementos, le falta información. ¿Sí me explico? En cambio, la premisa tiene la información que requiere. La premisa está sustentada, la premisa está demostrada y aceptada. ¿Sí lo entendemos? Todas las conductas que generan un bien a la sociedad no son sancionables, todos lo sabemos. Asimismo sabemos que todas las conductas que causan daño en los bienes de una persona, en los bienes jurídicamente tutelados, están reguladas y sancionadas con pena en la ley penal, ¿cierto? Y entonces, ¿quién determina la prohibición, la pena? ¿De qué? De la conducta que causa un daño, punto. ¿Sí queda claro? Esa es la diferencia de la dogmática tradicional a una nueva dogmática jurídica. ¿Sí? ¿Qué es lo único que se está haciendo? Ir más a fondo del conocimiento, ir a un mayor entendimiento para una mejor racionalización lógica de los conceptos, una mejor argumentación y un mayor esclarecimiento del concepto de violación. Como se puede dar cuenta, no cualquier persona puede hacer un concepto de violación, solamente los abogados tenemos esa posibilidad. ¿Se me explicó? Y es por lo que usted estudió Derecho, por cierto. Por eso siempre se dice que la materia de amparo es la cuenta que hay que pagar al final del consumo de la carrera. ¿Sí? Y espero que su cuenta se pueda pagar en el examen. ¿Sí? ¿Dudas? En cara de susto, ¿hay dudas o no? ¿Queda entendido? ¿Sí? Seguros. ¿Quién pasa a explicar? Estoy en punto. No, sí quedó bien claro. Bueno. Está bien. Vamos a ver. ¿Por qué chilla? Faltan 20 minutos. ¿Ya? Como 30. No voy a tocar ahorita a Stephen Tolman porque no vamos a terminar, lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Pero vamos a analizar rápidamente a Manuel Atienza, ¿sí?
¿Qué plantea Manuel Atienza? Llama la atención que lo anoten cuando se los deje de tarea. Sí, hombre. Para Atienza, la argumentación jurídica es una teoría prescriptiva que no solo describe el proceso de justificación de las soluciones de los casos jurídicos que realizan los jueces y otros operadores jurídicos, sino que también prescribe cómo debe realizarse dicho proceso de justificación. En ese sentido, Manuel Atienza nos dice: la argumentación jurídica es el proceso que se debe seguir para justificar racionalmente las soluciones que se dan a los problemas de carácter jurídico. Sobre el tema, Atienza afirma puede pasarse a considerar la argumentación jurídica como un proceso, el proceso para solucionar un problema jurídico, en el que se distinguen los siguientes estadios. Primero, identificación del problema que hay que resolver. Segundo, establecimiento de hipótesis, esto es, de nuevas premisas. Tercero, justificación de las hipótesis. Y cuarto y último estadio de la argumentación consiste en pasar de las hipótesis de las nuevas premisas, una vez confirmadas o justificadas, a la solución. Ok, ¿cuál es el último que dijo? Que no me quedó muy claro. Estadio De argumentación consiste en pasar de la hipótesis de las nuevas premisas, una vez confirmadas o justificadas, a la solución. indirectamente se basa en el modelo de Alexia al final. Tomar las premisas y llevarlas a la solución. Ojo, ¿se explicó? Bien, ¿qué tenemos? Un ámbito más lógico, más metódico, más metodológico y más técnico que Alexia. Fue en el orden correcto, más metodológico, metódico y técnico. ¿Por qué? Por el planteamiento de una hipótesis y que es diferente al problema, ojo. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más? Por favor. Se concentra en el análisis y la evaluación de los argumentos utilizados en el derecho, tanto por los operadores jurídicos como por la parte de un proceso. Atienza considera la argumentación jurídica no solo como una descripción de cómo se justifican las decisiones judiciales, sino también como una prescripción de cómo debería realizarse esa justificación de manera racional. Atienza integra elementos de la lógica, la retórica y la dialéctica en su enfoque, buscando una justificación racional de las decisiones jurídicas. Importancia de la justificación. La teoría de Atienza destaca la necesidad de justificar las decisiones jurídicas, no solo por la fuente o el procedimiento, sino por los valores y principios que la respaldan. Sí, esos son los elementos que me faltaban. Muy bien comprendido. ¿De qué estamos hablando? La valoración de qué, de la norma jurídica. Y aquí choca Atienza con el derecho positivo. Choca directa y brutalmente con la teoría pura del derecho de Kelsen. De hecho, García Amado choca brutalmente con Atienza por eso, porque García Amado establece un sistema de argumentación muy simple. La norma jurídica no está sujeta a interpretación, está sujeta a aplicación, punto. Y Atienza dice no, toda norma jurídica tiene la posibilidad efectivamente de ser interpretada y valorada. Sí. O sea, justo que lo que quería era quitarle todo tipo de intervención humana a la norma jurídica, ¿no? O sea, hacer, pues él básicamente hizo del derecho, ¿De qué, perdón? ¿Del derecho qué? o sea, trató de hacer del derecho una ciencia sin la intervención del factor humano.
Ya que esto es pura filosofía del derecho. Bueno, sí, pero lo que pasa es que Atienza establece que la norma jurídica va a ser entendida y valorada por el juzgador, que es quien le va a dar sentido a la norma, no las partes, no la sociedad, no, el juez. Pero dice, el juez es un ser humano con emociones, sentimientos, filias, fobias, ideas, conceptos, y que atenderá precisamente a ese pensamiento del juez, el sentido que le dé a la norma. Y es ahí donde entra precisamente la razonabilidad lógica en el planteamiento del problema y la hipótesis. Esta hipótesis que es la posible solución al problema, ¿sí? Para después establecer la justificación de la solución, ¿sí? Y obviamente esto encuadrado en un sistema de argumentación claro, preciso, eficaz y eficiente, efectivamente. Pero Atienza dice que es el juez el que valora. ¿Sí lo comprendemos? Hablando de la retórica, ciencia rama de la filosofía que se encarga del estudio del análisis precisamente del argumento para el convencimiento, De los discursos. de cómo lograr el convencimiento a través de un discurso, efectivamente. ¿Y la dialéctica qué es? Sí. No sufre. Según Hegel, es invertir el discurso. ¿Es qué? Invertir el discurso. ¿Invertir qué? ¿El discurso? Depende. ¿En qué sentido? O sea, el materialismo histórico de Marx nació con la dialéctica hegeliana. Marx lo que hizo fue voltear. Sí, solamente que debemos de tener cuidado. Hegel plantea que la dialéctica, que después se analiza como una ciencia rama de la filosofía, tiene por finalidad el análisis del conocimiento a través de la creación de nuevo conocimiento que se contrapone. Eso es a lo que le llaman el conocimiento inverso. O sea, llevarla a la Sí. contraria. Pues diríamos en términos prácticos, pero no dentro de una manera ilógica o irracional, ¿sí me explico? O simplista, no basadas obviamente en falsedades, ¿sí lo comprendemos? Y entonces la evolución del conocimiento que genera otro conocimiento que se opone o se contrapone, esa es la dialéctica. Por eso los diálogos son opuestos, las conversaciones son afines. Esa es la diferencia entre un diálogo y una conversación. El diálogo deriva de la dialéctica, de la generación de un nuevo conocimiento que se opone a un conocimiento planteado, ¿sí lo comprendemos? Y la conversación converge, es decir, están de acuerdo. En este contexto, para cerrar la clase, hay un caso muy significativo. En la maestría tuve un excelente profesor, juez del tribunal, y que sufrió una terrible experiencia. Él le tocó sentenciar a 3 sujetos que eran acusados de robo a casa habitación, homicidio y violación, concurso de delitos. Los sujetos entraban a robar, si no encontraban a nadie solo robaban, pero si encontraban a alguien, si había mujeres las violaban y si había hombres los mataban. Los logran detener, eran 5, pero solo detienen a 3 y pues los sentencian, pues les aplican la máxima pena. Los 2 que quedaron en libertad lograron obtener el domicilio del juez, y en una noche de un sábado se llegan a ese lugar, al domicilio del juez. Lo buscaban a él pues para matarlo, no era para robar. El problema es que esa noche el juez tuvo un evento del tribunal, una cena y entrega de reconocimientos de no sé qué,
y se va con su esposa, y en el domicilio solamente queda su hijo. En ese entonces, en una segunda nupcia, su hijo de 10 años y la mamá de su esposa, de su nueva esposa. Entran estos infelices y matan a su hijo y a su suegra. El juez jamás volvió a hacer el mismo. Lo acabo de ver hace poco, pero su mirada es vacía, es algo mataron en él aparte de su hijo. Y entonces ahora es un juez de consigna. Cuando quieren fastidiar a alguien, haya o no haya cometido el delito, se lo van a pasar a él, porque él tenga elementos para absolver, no lo va a hacer. En cada procesado ve a los delincuentes, a los homicidas de su hijo. Oye, ¿qué pasó con los homicidas? Los detuvieron, los procesaron y misteriosamente fueron privados de la vida dentro del reclusorio norte. Todos sabemos que tuvo algo que ver el juez, pero nadie nos atrevemos a cuestionarlo. ¿Se me explicó? Y además no solamente fueron privados de la vida, fueron brutalmente torturados. Sí. Y entonces entra la discusión. Si el juez a toda costa está obligado a interpretar la ley bajo la máxima experiencia, valores, principios, bajo su sistema de creencias. Y la respuesta es no. El juez ya no tendría que ser juez. Puede ser cualquier otra cosa, analista, erudito, jurisconsulto, etcétera, pero no juez. Un juez tiene que ser objetivo, imparcial. Debe de alejar sus filias, fobias, pasiones. Y él obviamente no puede. Pero precisamente por eso lo tienen ahí. Porque es tan buen juez que le busca la cuadratura al círculo. Bien, que tengan buen día, compañeros. Gracias.